Continuamos en Canalé. Vamos a hablar de... Muchas veces nos preocupamos por la cantidad de periodos en los cuales tenemos que ir a votar. En este caso nosotros tenemos las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas PASO, las elecciones y un posible balotaje. Pero, ¿qué pasa en la India? Vamos a hablar con Alberto Roscolequer, doctor en economía, que nos va a contar un poco cómo es este proceso y que está muy cerca de darse. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Gusto estar contigo nuevamente. Un Bueno, placer. efectivamente, acá no se habla mucho de India, pero está viviendo un proceso ya hace varios años que comenzó, yo diría, de crecimiento muy, pero muy importante. India viene creciendo significativamente en los últimos 20 años. India creció el último trimestre del año 2023, 8,3%, y se espera que en los próximos años, se estima que hasta el año 2028, de aquí hasta el 2028, va a tener un crecimiento de no mediar situaciones Mm. imprevisibles aproximadamente del 6,5% anual. Actualmente el PBI de la India está en 3 puntos, digamos 3,5 billones. Quiere decir que está a 11% de alcanzar el PBI de Japón y el PBI de Alemania. Entonces no es un dato menor. La India tiene otras situaciones No muy para un importantes que país quiero como, charlar claro, contigo. claro, y no como un país como la India. Acá, Alberto, nosotros escuchamos, muchos escuchan la palabra PBI, crecimiento del PBI, y para la Argentina sería una solución crecer a una tasa china. ¿Cómo se logra eso? Porque es lo que falta. De hecho, en la cadena nacional el presidente lo manifestó. Argentina tiene que crecer, su PBI tiene que crecer. ¿Cómo lo logra India para alguien que nos está escuchando? Bien, en principio hay que tener en cuenta que la India tuvo políticas básicamente sostenibles desde el punto de vista geopolítico y también desde el punto de vista geoeconómico. No quiere decir que no va a haber que ayornarse. Número ¿Mm? uno. Otro tema fundamental, y este es muy importante, la India está en este momento en lo que podemos llamar en política internacional en un multialineamiento estratégico. ¿Qué quiere decir? Que es un puente perfecto entre, por ejemplo, Occidente, en su diálogo y en sus relaciones, un puente perfecto con China, un puente perfecto con Rusia, a punto tal de que India, no solamente India, pero India también, de alguna manera reemplazó las ventas que oportunamente Rusia le hacía a la Unión Europea y le está haciendo también a la India. ¿Qué quiere decir? Que en estos multialineamientos estratégicos le da una ventaja comparativa fundamental y tiene políticas consistentes. Te quiero comentar también que para que nosotros nos hagamos una idea, claro que hay diáspora india fuera de la India. Es un dato de color, pero es importante comentártelo. En el año 2023, los indios que viven fuera de la India remesaron a la India 123.000 millones de dólares. Es el país que mayor remesas del exterior recibe de los indios que viven en otro país. Otro tema que es importante, que fue también que esto es una realidad. No es menor Hay el punto personajes remesa, de origen sí. indio que Bueno, no, tienen relevancia en el mundo. sí, no es Me menor, refiero, por ejemplo, al primer ministro de Gran Bretaña, claro. me refiero también a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, al presidente del Banco Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que también esto actúan, entre comillas, como si fueran unos embajadores que de alguna manera van ofreciendo una agenda muy inteligente desde el punto de vista de relaciones exteriores que tiene la India. Esto también es importante aclararlo. Y también se constituyó lo que en política se denomina la voz o el portavoz también de la Unión Africana, que, que son varios países enormes con potencialidades, que claro que no tienen un nivel de desarrollo, pero que también ven a la India como un polo muy importante, ya mirando mucho más a la India que a China. Si te quiero decir que si hay estudios que se hicieron, son de laboratorio, Santiago, pero te lo quiero comentar. Si Contame. la India llegara a seguir creciendo a este ritmo sostenido, que en su momento, ¿te acordás cuando China venía creciendo a tasas La que tasa denominábamos china, tasas chinas sí. del 5, 7, 8%? La India, si esto llegara a multiplicarse, sería hacia el año 2080, tendría un PBI gigantesco, quizás superior al de la propia China. Esto, claro, estamos hablando y pensando en 60 años, pero para la historia, en la geopolítica, no estamos hablando sino de
establecer políticas a muy, muy largo plazo. Claro ¿Sabe? que la India tiene también sus dificultades. Vos sabés que Vamos a ver un siento, poco cuáles son sí, ellas. ahora me contás, pero ¿sabés qué siento cuando te escucho, Alberto? Que se perdió una oportunidad con los BRICS, porque es un mundo que estaba desarrollándose, que iba a tener una relación directa a la Argentina y no sé cuánto le puede proporcionar el resto del mundo, porque Europa es prácticamente una acción secundaria y estamos hablando de Estados Unidos e Israel como direccionamiento junto con Inglaterra, pero hay que ver si pueden proporcionar lo mismo que hubiera proporcionado los BRICS. Duda que si querés me Mira, yo contestás. creo, sí, Santiago, mira, yo tengo una línea de pensamiento en este punto muy parecida a la tuya. Yo creo, por eso te digo siempre que uno tiene que asociarse a las relaciones económicas. También es cierto que Argentina tiene un marco bastante encorsetado que es el Mercosur, porque los acuerdos del Mercosur a la Argentina no le permitirían tener acuerdos de libre comercio, por ejemplo, con otros países que no integran el Mercosur, a no ser que todo el Mercosur estuviera de acuerdo. Claro, Fíjate vos que Chile tiene una política totalmente diferente. Ellos comercian libremente. ¿Qué quiere decir? De que también habría que repensar qué tan desarrollado fue el Mercosur y eventualmente también barajar un poquitito y dar de nuevo. No sí, claro. obstante, insisto, y creo que coincido contigo en esto, que no es que hay que abandonar el alineamiento con Estados Unidos, ni con no hay que abandonar el alineamiento con China, no hay que abandonar tampoco las Nada. relaciones absolutamente con India. Y esto hay que aprenderlo. Es lo que siempre decimos, la realpolitik, la política real, hace que los países tienen que velar por los intereses. Fíjate vos, un país que 30, 40 años atrás vivía en la más absoluta de las miserias. No es un pequeño detalle. Si bien es cierto que hoy hay centenares, hay varios millones de indios que viven con subsistencia alimentaria por ayuda del gobierno, pero fíjate vos la trayectoria de las últimas décadas, cómo la India sigue creciendo, y si lo comparás con la República Argentina, en los últimos años lo que hizo Argentina fue o estar en crisis o bajar su PBI si vos lo analizás desde el punto de Claro. vista de moneda constante. Entonces, es un tema para analizar. Por eso siempre decimos, viste que charlamos contigo siempre, Santiago, Ujú. qué importancia tienen también la geopolítica para el desarrollo también de su economía. Y Y fundamentalmente, tener geopolíticas que establezcan políticas de Estado que no cambien por cada gobierno circunstancial, porque los gobiernos pueden pasar, pero los países y los ciudadanos siguen quedando. claro, Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que aprender. si no es muy Esto es difícil lo que tenemos que aprender. tener un crecimiento sostenido. ¿Ayuda la parte demográfica de la India una superficie que Mira, en cuanto a superficie por habitante prácticamente es muy diferente a la que tenemos nosotros? Mirá, la India tiene una superficie enorme, 3.3 millones, 3.4 millones de kilómetros cuadrados. Es gigantesco. Es Tiene gigantesco. una población que tiene más población la India que China, 1.450 millones de habitantes. Pero también es cierto que si bien hay una disparidad en diferentes, por ejemplo, la India desarrollada está más en el sur y en el oeste, no obstante, hace una década, Santiago, yo estaba revisando unos números de India y hace una década, 8 o 10 años atrás, se hablaba que ya había ingenieros informáticos en India que superaban los 20 millones. Y también te voy a decir un pequeño detalle. Gran parte del éxito del Silicon Valley se debe a profesionales que vinieron de la Sí. India y también otros que vinieron de China. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos hoy, por ejemplo, profesionales de altísima calificación en la India, que en su momento los contrataban en Estados Unidos, son bastante reacios a moverse a Estados Unidos. Quieren seguir quedándose en la India porque les pagan sueldos que son enormes. ¿Qué quiere decir? Hoy si estamos hablando de 30 millones de ingenieros informáticos, estamos hablando de un sector, de una población que es más que cuántos países del mundo estamos hablando. Sin Entonces tiene la duda. potencialidad, tiene los habitantes, tiene la tecnología. Fíjate vos, hace poquito tiempo, creo que hace un par de meses, la India colocó un satélite que llegó a la superficie lunar en la cual ni siquiera había llegado ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estamos hablando de una India que está cambiando sin que nosotros nos demos cuenta, porque nosotros quizás nos quedamos con la fotografía de la gente totalmente empobrecida en las calles, que Sí. existe la pobreza, no vamos a negarlo, pero hay otra India que está emergiendo con una fuerza enorme y que está llamado, de seguir así, a ser una superpotencia en el siglo XXI.
Alberto, tres cosas te quiero preguntar. La primera es ¿Cómo no? el tema remesas. ¿Entran remesas a la Argentina de argentinos afuera o realmente a nadie le sobra demasiado para mandar para acá? Esa es una. Mirá, La no segunda, es un, la segunda es cómo se realizan las elecciones con tantos habitantes. Y la tercera es que me cuentes si el cambio de gobierno puede afectarnos a nosotros o no. Te dejo las tres juntas para que desarrolles vos. Bien, la primera pregunta vamos a ver por orden. Las remesas que vienen del exterior para los argentinos no tienen un hecho significativo que pueda mover no puede mover este velocímetro, por así decirlo. Bien. En todo caso, son, yo diría, casi marginales. Es más, incluso estamos viendo casos de empresarios muy poderosos que se fueron incluso de la República Argentina por motivos políticos que no es del caso analizar. Sí, claro. Respecto de las elecciones, cómo se realizan, en este momento la India está en un proceso electoral. Y esto, agarrate Santiago, puede ser una cosa increíble. Las Claro. elecciones comenzaron en la India el 19 de abril. ¿Sí? ¿Sabes hasta cuándo siguen? Hasta el 1 de junio. Tienen que votar 1.000 millones de personas. Claro, vota por una letra por día casi. Es una cosa, es un territorio gigantesco, una población increíble, y empezó el 19 de abril hasta el 1 de junio, y en la cual se supone que Modi, que es el actual gobernante que dirige los destinos de la India, va a ser reelegido nuevamente, porque la verdad que la política de estar negociando geopolíticamente y transando económicamente muy buenas relaciones tanto con Oriente como en Occidente, le dio buenos resultados a la India, y también los hindúes o los indios lo están viendo con muy, Claro. pero muy buenos ojos. Ahora, Respecto a la tercera pregunta, ¿cuál era? no, si sirve, justamente eso, ¿no? Si sirve no lo va a cambiar el pueblo indio. Ahora la pregunta es, ¿tiene chance el equipo opositor, el partido opositor, y si ganara ese partido opositor, cuánto cambiaría respecto a sus posturas con los BRICS, con el mundo, con lo que vos decís, Mirá, que no cambia tanto porque cambian los dirigentes, pero no las políticas públicas? mirá, lo que pasa que cuando las políticas se están dando resultados, los países no se suicidan. ¿Me captás? O sea Claro, que en realidad yo te diría que en la India siempre hay una tensión, por así decirlo, entre lo que es el laicismo y lo que es la principal religión que tiene la India, que es el hinduismo. Está un poquitito bastante nacionalista Modi, pero en este plano la parte de que llegara a ganar la oposición, no habría que pensar en absoluto que hubiera un cambio de alineamiento total en absoluto, porque la verdad que a la India le está dando resultados. Yo claro. diría, sería hasta ridículo y tonto que hubiera un cambio de timón. Y de esto Argentina tiene que aprender, ¿eh? De esto Argentina tiene que aprender, que los políticos tienen que saber que sea quien gane las elecciones presidenciales o el que fuera, son simples administradores de un periodo muy corto en la historia de un país. Entonces, las políticas de Estado son fundamentales para que un país vaya Sin adelante duda. o se haga cargo de las consecuencias en el caso que son equivocadas. Sin duda, Alberto, ¿se vota de la misma manera? ¿Se vota en escuelas? ¿Se vota? Hay dos candidatos nada más, eso es algo Se rápido, vota en ¿no? todos lados. Vos, vos para que nosotros nos hacemos una idea de lo que son 1.000 millones de personas, Santiago, No hay chance, no hay chance, no hay imaginémonos chance. que son 22 o 23 países juntos de la República Claro, no hay Argentina, chance, en no hay cualquier chance. lugar, en escuelas, en lugar del centro de votación, que se abre para efectuarla, a punto tal de que necesitan tantos lugares y está la cantidad de gente que vota, que se abre este calendario electoral que dura hasta el 1 de junio, que comenzó el 19 de abril. Estoy pensando si te alcanza América Latina. Estoy pensando si la población de América Latina te cubre la población de la India. Yo creo Mirá, que no, ¿eh? Ah, América Latina estamos hablando de una población de 300, 400, ¿cuánto estamos hablando? 300, 400 millones de habitantes. por Toda América eso, Latina. La India tiene 1.450 millones. Ponete a pensar que dos países del mundo, India y China, son el 37% de la claro. población del mundo. Solamente dos países tienen el 37% de la población del mundo. Y están dentro de los BRICS, lamentablemente. Vamos a seguir hablando de esto, Alberto, y hablemos bien de los BRICS, Muchísimas gracias, Santiago. a ver la oportunidad perdida. ¿Me traes para la próxima hablar de BRICS, del origen, de por qué, de las actividades que tienen los BRICS? Porque es sumamente interesante.
Perfecto, Dale. así vamos a quedar la semana próxima. Muchas Semana gracias. próxima. Santiago. Gracias, Alberto. Alberto Rucoliquier, doctor en economía.